Bien, seguimos haciendo entonces marca registrada. Un estudio reveló que casi medio millón de adultos mayores viven solos. Esto se traduce en un 13% de la población total de los mayores de 60 años. La investigación fue realizada por el Observatorio del Envejecimiento de la Universidad Católica y se basó en datos entregados por la encuesta CACEN. El sondeo se dividió en 3 grandes áreas: estado civil, independencia y redes de apoyo. Dentro de las conclusiones más relevantes está que casi 460.000 personas de más de 60 años viven sin compañía, lo que representa un aumento cercano a 100.000 adultos mayores respecto del año 2013. Esta, entre comillas, independencia se explicaría, entre otras cosas, por el ingreso económico fijo que significa la pensión básica solidaria. Eso sí, el estudio aclara la importancia de identificar si dichas personas viven solas por decisión personal o por falta de redes de apoyo. Dentro de los 28 países que pertenecen a la OCDE, Chile se ubica en el lugar número 23 en este ítem. Bien, por lo mismo queremos profundizar un poquito más en este tema y vamos a dar cuenta de estas cifras, darle una vuelta que corresponde, por supuesto. Para eso nos acompaña el vicepresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, el doctor Rafael Jara. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, ya aquí en CNN Chile. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad durísimo el dato, ¿no? Sí, o sea, es que nos estamos acostumbrando a que cada vez los cambios demográficos y epidemiológicos nos enfrenten a una realidad cada vez más exigente. Nosotros estamos aumentando nuestra expectativa de vida sobre todos los países de Sudamérica. Tenemos datos increíbles hace poco tiempo. Por ejemplo, el último censo reveló que teníamos 4.700 adultos mayores de 100 años en Chile. 4.700 centenarios. Ya tenemos 640.000. Perdón, lo voy a repetir. 4.700, qué increíble. Sí, absolutamente inesperado. Tenemos aproximadamente 640.000 mayores de 80 años. De esos 640.000, este dato sí que es valioso. Hay 26 o 27.000 octogenarios que trabajan regularmente, ¿ya? Y bueno, además viene todo el correlato de patologías, necesidades, pensiones, relaciones sociales, adaptaciones urbanas, etc. Entonces el tema se ha vuelto sumamente importante. Y este dato de vivir solo es un dato que probablemente no había sonado mucho en la agenda pública en último tiempo. Nosotros sí teníamos noticia que en los países, sobre todo en los países más desarrollados, el fenómeno se estaba dando, lo estábamos esperando y bueno, ya llegó. Ahora, vivir solo, pero ¿en qué condiciones? Claro, ahí yo creo que habría que hacer una cierta distinción, ¿ya? Hay personas que viven solas porque están socialmente aisladas, porque no tienen contacto con el resto, pero hay personas que viven solas por decisión propia, que son más bien introvertidas, que disfrutan de su independencia, que les parece bien tomar sus propias decisiones y adueñarse de sus espacios. Eso lo hacen por elección. Pero hay muchas personas que viven solas porque perdieron a la pareja, porque tienen una familia más bien distante geográficamente o afectivamente, cuando tienen contacto una o menos veces, una vez al mes o menos, digamos, ya. O cuando hay algún tipo de aislamiento social por otra causa, por ejemplo, por una enfermedad que no los deja desplazarse, por razones económicas que a veces no les facilitan el traslado o la participación con otros ambientes, por discapacidades funcionales, etc. Entonces, ese grupo de personas es el que está verdaderamente más afectado y hace que la soledad se asocie a problemas de salud, a problemas sociales y a problemas de la función de la vida diaria y a una calidad de vida de mala calidad. Exactamente, y ese es el problema, porque finalmente con estas cifras nos damos cuenta que nos hemos acercado muchísimo al primer mundo. Sí. O sea, en comparación con Latinoamérica, impresionante la diferencia, entiendo, con respecto a la cantidad de adultos mayores en un país chico como el nuestro, pero claro, con los problemas que seguimos teniendo porque no somos de ese primer mundo. Exacto. ¿Qué tan urgente, diría usted, es la discusión? Uno ve sobre la mesa simplemente el tema pensiones y dice, no es urgente, es súper urgente, pero hay más cosas también. Si relacionamos que la soledad está asociada a problemas de salud,
y los problemas de salud están copando al sistema de salud, generando toda esta sobrecarga de enfermedades que hace difícil manejar la salud pública del país, vea usted, es así de importante que el problema de la soledad sea conocido y abordado. Hay un tema también, le pregunto, de... Porque este país es muy distinto al país en el cual esos adultos, por ejemplo, fueron jóvenes o adultos jóvenes, empezaron sus vidas, sus familias. Claramente un gran porcentaje de esa población no tuvo las oportunidades que tienen hoy muchos chilenos a propósito del progreso que ha tenido el país. ¿Eso marca también de alguna manera la diferencia en las vidas que tienen hoy, cree usted? Mire, hay un dato que es bien interesante. Cuando uno quiere hacer trabajos de investigación comparando distintas generaciones, el primer problema con que uno se topa es lo que usted menciona, el tipo de vida que tuvo que tener cada generación, que los hace muy distintos. Nosotros, por ejemplo, tenemos adultos mayores que crecieron con un sistema de educación que no exigía mucho, que terminaban muchas veces los años de enseñanza primaria, que terminar la enseñanza media era un gran logro, que la educación superior casi no existía, así que las metas eran mucho más modestas, que probablemente no tenían vehículos y que había mucha menos locomoción, que no habían teléfonos, había unos pocos teléfonos en cada cuadra, ¿ya? Que para llamar a larga distancia se demoraban horas, que no tenían calculadoras. Los antiguos almaceneros hacían una lista de números tremenda de larga y la sumaban muy rápido porque tenían la tremenda habilidad de hacer sumas rápido, facultad que en este momento se ha ido atrofiando, ¿ya? Si querían, no existe, yo no la tengo. Por eso, si querían escuchar música, por ejemplo, o la escuchaban en la radio, AM, con la calidad de sonido que tenía, y si les gustaba la música, se acordaban, la tarareaban, la silbaban, ¿ya? La cantaban entre amigos. Hoy en día, ¿cuántas personas se juntan a cantar? La gente silba hoy en día, la gente... Hoy en día, si quiere escuchar una melodía, se mete a su smartphone, busca una base de datos y busca la melodía que quiera. Antes costaba escuchar música y antes tenían otras formas de relacionarse, habían otras formas de organizar la familia, eran familias patriarcales, amplias, donde una pareja de mayores ejercía autoridad sobre los hijos, sobre los cónyuges de los hijos, sobre los nietos, había mucha más interacción y habían más necesidades. Habían cambios, por ejemplo, en... Pero a pesar de las necesidades y de que sin duda era un país muy distinto, de partida pobre, ¿sí? Estas personas tienen una esperanza de vida altísima. Pero es que hemos sido un país pobre, pero yo diría, y aquí hay que dar tributo a toda la gente que se preocupó por la calidad de vida de los chilenos en los siglos pasados, ¿ya? Hace 150 años que la Sociedad Médica de Santiago hacía tremendos esfuerzos para eliminar problemas como el alcoholismo, la desnutrición, las infecciones, que no habían antibióticos en ese tiempo, mejorar las condiciones sociales. Después mejoraron las condiciones de higiene, mejoraron las condiciones de alimentación, los grandes problemas nutricionales que hubo después de la crisis del año 30, que fue el coletazo que tuvimos en Chile de la crisis de la bolsa del año 28. Ya después tuvimos el país más afectado de Latinoamérica. Absolutamente. ¿No? Tuvimos problemas con enfermedades como la tuberculosis, ya que se hizo un trabajo muy grande y fue mejorando. Después, más adelante, problemas con la salud materno-fetal. Cuando se creó el Servicio Nacional de Salud en los años 50, una de las grandes motivaciones fue esa, ¿ya? Después se perfeccionó la nutrición y se han mejorado las condiciones laborales, las condiciones sanitarias, han mejorado la conectividad. Ahora, de todas maneras, hay diferencia entre hombres y mujeres. Sí. Las mujeres, al parecer, tienen esta calidad de ser más independientes porque la vida no se los permitió probablemente mucho, debido al país que teníamos, la sociedad patriarcal que usted decía, y hay una voluntad en ese sentido, pero el hombre tiene más dependencia, ¿no?, de estar acompañado. A ver, ahí hay... ¿Es real o no lo que estoy diciendo? Se aproxima. Las mujeres son mucho más cuidadosas de sí mismas y del entorno. Las mujeres son, espero no ser considerado sexista por esto, pero son muy buenas cuidadoras de su casa, de su familia, de su entorno. Los hombres somos más descuidados. Las mujeres consultan temprano, siguen las indicaciones médicas, se adhieren a los tratamientos, cuentan en la consulta médica lo que les afecta, son capaces de abrirse y contar sus sentimientos, es decir, por ejemplo, que si tienen algún grado de depresión. Los varones no, somos irrompibles, no tenemos ningún problema,
hasta que llegamos a los 60, 65 años, donde empezamos con los achaques reales y donde pagamos la consecuencia de los excesos que hemos cometido o de los abandonos de hacer ejercicio, cuidar la dieta, tomar mucho alcohol, etcétera. Y ahí viene uno las puede ver rápidamente. Entonces, oiga, doctor, perdón, que se nos acaba el tiempo, pero por favor en una línea, pero ¿faltan más médicos de su especialidad en Chile? Sí, sí faltan. Mucho. ¿Hay motivación o no? Muchísima. Hace pocos años se veía no muy claro, pero hoy en día la necesidad de formar geriatras es muy intensa y el interés por los médicos jóvenes por estudiar geriatría ha aumentado considerablemente. Y eso se refleja en que los médicos que están ingresando a los programas de geriatría son médicos que han salido muy bien calificados de su generación. Perfecto, doctor Rafael Jara, muchísimas gracias por estar con nosotros comentando esta encuesta. Esperemos que sigamos conversando también esto a nivel nacional. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.